Chicos, espero que estén bien todos por su casa. Hoy día vamos a conocer el tema de la semana 4. Estamos hablando ya del verso, ¿sí? Del verso y su estructura. Hoy día quiero precisarles lo que es el verso como forma literaria. Ya hemos visto antes, en la semana pasada, semana 3, qué era la prosa y cómo ésta se estructuraba de forma que lograba tener un sentido o armar historias, contarte una aventura, si se quiere, o simplemente contarte un suceso, ¿no? De interés de algún grupo de personas, ¿no? Esto dependerá pues propiamente de las preferencias del lector, que es el destinatario específico, tiene siempre un destinatario, va dirigido hacia alguien, hacia un tipo de perfil lector. Hoy día vamos a ver el verso, que tiene una estructura diferente, pero que también cumple una función dentro de la literatura. Algo intenta expresar, porque ya vimos que la literatura es el arte de comunicar a través de la belleza del lenguaje un mensaje, ¿verdad? Y es como mismo la comunicación, sino que más elaborada y más trabajada para embellecerse, ¿no? La idea de presentar la literatura es embellecer el lenguaje. La prosa y el verso son opuestos, como el agua y el aceite. No pueden estar juntos. Ahora, sí hay casos en los que hay narraciones que se escriben en verso y hay veces en los que hay poemas que se escriben en prosa. Pero estas son excepcionales, más que todo de una forma de barguandismo, ¿no? De salir del molde, de lo establecido. Ciertamente han sido muy peculiares, ¿no? Y son escasos los casos de, de estos, ¿no? Ahora, voy a mostrarles cómo es normalmente la naturaleza del verso en oposición a la prosa. Aquí hay algunas diferencias que es preciso notar, ¿no? La prosa es la forma natural del lenguaje hablado y escrito, ¿no? Esta forma natural del lenguaje es como tú y yo nos comunicamos, es decir, es lineal. Cuando escriben una carta, lo haces de izquierda a derecha, ¿verdad? Cuando escribes en tu cuaderno la teoría que se comparte en clase, también es de izquierda a derecha. En cambio, en el verso es una forma especial del lenguaje. La entonación inclusive cambia y siempre se tratan de frases cortas una sobre otra, separadas por comas o por pausas marcadas por el poeta. Entonces, la prosa se utiliza propiamente para la narración y el verso se utiliza para el canto, la lírica, ¿no? El recitar, el componer estructuras poéticas, propio para expresar sentimientos y emociones. En la prosa no repite sonidos parecidos para lograr un ritmo determinado. En cambio, en el verso, sí, para lograr un ritmo determinado, utiliza o hace uso de recursos propios de la estética del lenguaje, ¿no? Rima, ¿no? Hay dos tipos de rima que ya vamos a conocer en la clase: rima asonante y rima consonante. Rima asonante cuando solo coinciden los sonidos vocálicos. Por ejemplo, yo fui al doctor para sanar mi corazón, ¿no? Rima, pero no tiene la misma terminación. Doctor y corazón, que son las dos palabras que riman, doctor termina en or y corazón termina en on. Pero en ambas coinciden el sonido de la O, por eso es que rima. Entonces, la rima asonante es donde coincide solamente el sonido vocálico. En cambio, en la rima consonante, que es la segunda, el segundo y último tipo de rima, es donde tanto la palabra, ¿no? Tanto la consonante y la vocal coinciden. Por ejemplo,
ayer fui al doctor para sanar mi corazón, ya dijimos que es asonante, me dijo que no había cura para esta locura, ¿no? Cura, cura. Entonces, ustedes notan ahí que justamente hay rima consonante, porque es la misma terminación, la C, la U, la R y la A, y aquí también en locura, la C, la U, la R y la A. Entonces, estos son los dos tipos de rima que vamos a ver en clase también. El texto se separa en párrafos y estos en oraciones, ¿no? Entonces, los párrafos son naturales, pues, ¿no? Los párrafos son conjuntos de versos, ¿no? Conjunto, perdón, de oraciones. Y el verso está separado en estrofas. ¿Y qué es una estrofa? Es el conjunto de versos. También en el segundo punto del verso, para lograr el ritmo deseado, hace uso de recursos. No solamente hace uso de la rima, sino también de las pausas, los acentos y la métrica. Ya vamos a ver que la métrica, en versificación, la vamos a ver más claro, que la métrica es el conteo de las sílabas. Es así que los versos toman el nombre por su número de sílabas. Los versos de 2 sílabas se llaman bisílabos, los de 3 sílabas se llaman trisílabos, los de 4 se llaman tetrasílabos, los de 5 se llaman pentasílabos, los de 6 se llaman hexasílabos, los de 7 se llaman hectasílabos, los de 8 se llaman octosílabos, los de 9 nonexílabo, los de 10 decasílabo, los de 11 endecasílabo, ¿no? Los de 12 dodecasílabo, los de 13 tridecasílabo y los de 14 se llaman versos alejandrinos, no tetradecasílabos, sino versos alejandrinos. Otra diferencia es la entonación, porque la prosa utiliza una entonación determinada por los signos de puntuación, es decir, por pausas, ¿no? El punto aparte, la coma, ¿no? El punto y coma. La coma es una pausa de al menos un segundo, el punto y coma de 2, el punto aparte de 3 segundos, el punto seguido, perdón, de 3, el punto aparte de 4 segundos. Entonces tienen que tener en cuenta eso al momento de leer, porque hay algunos que lo hacen atropelladamente. La entonación está determinada por las pausas internas, ¿no? Hay pausas que marca el poeta, pausas donde no son, ¿no? Todo esto para crear una especie de una intención o una ilusión de ritmo. Entonces por eso que el poeta lo hace. Las pausas coinciden con el sentido de la frase en la prosa, coinciden porque le dan sentido. Si tú no sigues las comas en una prosa, en una narración, no va a carecer de sentido. En cambio en el verso no, el verso es el poeta, es el autor el que le pone las pausas, dónde va a ser, ¿no? Cuando quiere simplemente que el lector pause en un momento, que esté incompleta la frase, y pasar a la siguiente, solamente pone el verso hasta ahí y el resto del sentido completo de la oración lo hace en otro verso, ¿no? Abajo, que lo ubica abajo, ¿no? Corta ahí y ese necesita una pausa. Entonces, el lenguaje literario puede expresarse en verso, en prosa e inclusive en guión. El verso es por su estructura especial más apto para la lírica, ¿no? Y ya hemos llegado a tal punto que pensamos que esto es neto y natural del verso, que todo lo que sea con poesía o la lírica la asociamos justamente con el verso. Pero no siempre es así, porque hay poemas que han sido escritos en prosa. El verso entonces está formado por una serie de palabras estructuradas rítmicamente en las que están presentes ciertos fenómenos como la sucesión de acentos, ¿no? Cuando hay acentos en las palabras, todas las palabras tienen acentos, que no es lo mismo que la tilde, ¿no?
La tilde tienen ciertas palabras, tienen ese acento prosódico. No, el acento, todas las palabras tienen acento. Me, sa, ¿no? El acento está en me, ¿no? En la sílaba me. Entonces eso lo vuelve una palabra grave, ¿no? Eso lo vamos a ver más profundamente en clase. Entonces, la asociación de acentos sumada a las pausas, la medida, es decir, el conteo de sílabas dentro de una oración, ¿no? Ayer fui al doctor. Ayer fui al doctor, ¿no? Así se separan en sílabas y le da el nombre, ¿no? En este caso, hectasílabo, ¿no? Y la rima también, pues, ¿no? Ayer fui al doctor para sanar mi corazón, ¿no? Para sanar mi corazón. 8, ¿verdad? Y así. Así vas armando tú, con el conteo, vas armando justamente los versos. Ahora, es propio del verso el predominio del orden afectivo sobre el orden lógico, porque los poetas normalmente en los poemas no tratan de ser racionales, sino más bien tratan de liberar sus emociones a través de las líneas, a través de la palabra. Entonces utilizan lo más bello de la palabra, seleccionan las palabras más bellas para justamente expresar sus sentimientos, ¿no? Cómo se sienten, ¿no? Con respecto a una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un ser querido o el abandono de alguna persona que ama, o tal vez la muerte de, de un sentimiento también. A veces suele pasar que los poetas escriben sobre sentimientos que ya se extinguieron, ¿verdad? Enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sujeto a ritmo y medida determinados. Esto es el concepto de verso. Por aquí tenemos otro. El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. La medida es establecida por el número de sílabas, como les decía. ¿Por qué? Porque éstas le dan el nombre al verso. Como ya les decía, hay, ¿no?, de 8 octosílabos, de 10 decasílabo. Entonces hay que saber justamente de estos nombres, porque si bien es cierto, hay que saberlo de memoria, porque cuando yo te pregunte, por ejemplo, en el examen, ¿cómo se llama al verso que contiene 14 sílabas, ¿no? 14 sílabas. Entonces tú debes contestarme ahí alejandrino, ¿no? No vayas a ponerme tetradecasílabo, porque no existe en realidad el tetradecasílabo, se llama verso alejandrino. Y bueno, dice a partir de la última vocal acentuada, y el ritmo es quien produce el efecto estético del verso. La sílaba métrica es distinta de las sílabas gramaticales. Son muy distintas, ¿no? La métrica es muy distinta en las sílabas gramaticales porque tienen otras reglas. Ya les voy a enseñar las licencias poéticas. Aquí tenemos un poema de Abraham Valdelomar, La Tristitia. Y aquí se van a dar cuenta que hay pura rima consonante, es decir, que coinciden la terminación de la palabra, ¿no? Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. No, ahí ustedes pueden notar que sola rima con ola y lejana con campana. Ana, Ana, hola, hola. No, y estas son las mismas terminaciones. Esto lo hace un verso con rima consonante. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. Ia, melancolía, ia, alegría, ia, belleza, esa, tristeza, esa. Entonces, aquí tenemos la misma terminación también. Coinciden los sonidos vocálicos y los consonánticos. Entonces es una rima consonante. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía. Y luego el soplo denso y perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste.
Mi padre era callado y mi madre era triste. Y la alegría nadie me la supo enseñar, ¿no? Sentía melodía, ¿no? Ia, mar, enseñar, ¿no? Ar. Y persiste triste, ¿no? Y ahí tenemos una de las poesías más representativas de Abraham Valdelomar. Después tenemos otras de Adolfo Bécquer, de Ramón Jiménez, que vamos a leer en clase. Chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que si no hayan entendido alguna parte me lo hagan saber. Y yo estaré deseoso y muy gustoso de contestarle a través del Educare. Espero que podamos tener una clase muy instructiva esta semana, la semana 4, y que realicen su tarea de la mejor manera. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense, bye bye.